Buenas noches, mis hermanos. Nuevamente aquí estamos con ustedes en esta transmisión para compartirles una palabra que viene de parte del corazón de Dios, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, una palabra de bendición, que yo sé que en esta noche, ¿verdad? Dios quiere hablar a ti. Dios quiere darte esta palabra. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema que hemos estado trabajando los últimos miércoles, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca del plan de Dios para la familia. ¿Sí lo recuerdas? Hemos estado hablando de este tema que ha sido, ¿verdad?, muy versátil. Hemos estado escuchando no solamente, ¿verdad?, la prédica, la reflexión de la palabra, sino también hemos tenido la visita de algunos hermanos, los cuales nos han dado testimonio de cómo, ¿verdad?, Dios ha tratado con la familia, como Dios ha bendecido su familia, la ha salvado, ¿verdad? Cuando parecía que era muy difícil, ¿verdad?, que esa familia completa pudiera junta alabar y exaltar el nombre de Dios, pues para el Señor, ¿verdad?, no fue imposible. Dios es el Dios de los posibles. Por eso nosotros lo adoramos, lo exaltamos, le bendecimos y decimos: digno, solo tú eres digno, Señor. Tú eres digno porque tú nos has perdonado, porque tú nos has amado, porque tú nos has salvado, porque tú nos has librado de la muerte. Cuántas cosas, ¿verdad?, Dios no ha hecho por nosotros desde el día que nos encontramos con Él. Gracias a Dios por ese maravilloso día en el que tuvimos ese encuentro con Él y Él habló a nuestro corazón. Él despertó nuestro corazón, abrió nuestro corazón para que pudiéramos escuchar, ¿verdad?, esa palabra, esa invitación a venir a Él, a venir a sus plantas. Y Él ha transformado hermosamente nuestras vidas. Y vamos a orar para dar inicio a nuestra reflexión del día de hoy. Cierra tus ojos y pídele al Señor que sea Él, ¿verdad?, su Espíritu, hablando a ti en esta hora. Padre bueno, gracias, papá, por estar aquí en este lugar, y no solamente en este lugar físico, sino que tú estás, Señor, en cada espacio donde están nuestros hermanos conectados a esta transmisión. Venimos, Señor, con el único deseo, nos acercamos a ti de escucharte, de poder estar a tus plantas, Señor, como aquella mujer que se estaba postrada a tus pies, embelesada, Señor, oyendo esas palabras tan hermosas, tan gloriosas que salían de tu boca y traían paz a su vida, traían gozo a su vida, eran de gran bendición. Así sea tu palabra que hoy sale de tu boca a través de tu sierva, Señor, para que bendiga, Señor, nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestros hogares. Amén. Bueno, pues siguiendo con esta temática del plan de Dios para la familia, hoy vamos el tema de hoy le pusimos como título, ¿sí?, tú eres el instrumento. Tú eres el instrumento, eres, ¿verdad?, en las manos de Dios un instrumento valioso para Él. Pues el día que el Señor llegó a tu vida, Dios ya tenía trazado un plan, no solo para ti. No solo eras tú el que estaba dentro de sus planes. No. Hoy quiero que tú sepas que tú eres parte del plan, pero no solamente tú, sino
tu familia, ¿sí? Tus padres, tus hermanos, toda la familia que está ahí en casa donde tú vives, esa familia está dentro de un plan divino y tu vida tiene un propósito, ¿sí? Que tú seas un instrumento de bendición para tu familia, para aquellos que no conocen, para aquellos que no creen, para aquellos que viven lejos de Dios y que necesitan tanto de Él. Tú que ya has tenido ese encuentro con Dios, que le has conocido, que has escuchado su voz, que estás siendo instruido por Él con su palabra, que sabes lo que Dios busca, lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Tú que has conocido su palabra, ahora eres una persona tan útil para Él. Útil. Y qué bendición que nuestra vida sea útil en las manos de Dios. Y si no lo sabías, hoy estás escuchando esto. Eres muy útil para Él. A lo mejor tú digas, pero yo ¿cómo? No, pero yo no puedo. No, es que yo no sé. O sea, ni cómo hablo, ni cómo les digo. No, y ni me hacen caso, ni me escuchan. Pero eres tú en manos de Dios. Eres solo el instrumento. Dios es el que va a usar tu vida. Dios es el que va a hablar a través de ti a tu amada familia. Y vemos cómo en la palabra se cumple esta promesa. Es una promesa que muchos la repetimos. Y a veces la repetimos, pero a veces la olvidamos. Y la olvidamos cuando estábamos viendo que en la familia, en la casa, las cosas no van bien, no marchan bien. Y en lugar de que la familia se uniera, que la familia buscara toda junta a Dios, pareciera que hay más problemas, hay más situaciones difíciles que en momentos te hacen dudar de la promesa que Dios ha dado aquí en su palabra en el libro de Hechos. ¿Cuántos no hemos escuchado esa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que primeramente tienes que haber, ¿verdad?, creído tú en el Señor, creído tú en ese mensaje tan tremendo y poderoso de salvación que Dios te ha dado. Tú fuiste el primero que tuvo que creer en Él. Qué bendición que has creído. Bueno, ahora dice, tú y tu casa serán salvos, tú y tu casa. No solamente esa bendición tan grande es para ti que has creído, sino que esa promesa alcanza a toda la familia. Dios está interesado en la familia, no solamente en las personas aisladas, no, eres parte del plan de Dios. Somos parte de ese plan de Dios, ¿sí? No nada más esa bendición y todo lo que Dios ha derramado es para nosotros. No, Dios quiere que lo compartamos. Dios quiere que lo compartamos con los que están cerca, y los más cerca de nosotros es nuestra familia. Y podemos ver, ¿verdad? Lo vimos en alguna plática anterior a estas, el pastor hablaba de Rahab, ¿verdad? Esa mujer que, bueno, aparentemente sin valor, aparentemente sin ningún valor,
una mujer que desconocía totalmente de Dios y de los dichos del Señor, de los mandamientos de Dios, que vivía su vida y bueno, la necesidad, lo que sea, la había llevado, ¿verdad?, a estar desarrollando un trabajo, ¿verdad?, que no era nada sencillo, ni tampoco algo que fuera digno, ¿verdad?, de mencionarse. Mas sin embargo, de verdad, cuánto ama Dios, cuánto ama Dios a sus criaturas, cuánto que le permitió a esa mujer creer, y por la fe de ella, porque ella creía, ¿verdad?, que esos hombres que habían llegado hasta ahí, a donde ella estaba, a su casa, eran enviados de Dios, y que ese Dios era el todopoderoso. Ella creyó, y entonces cuando los israelitas iban a entrar a esa tierra, a tomarla, ¿verdad?, ella recibió una promesa, porque ella, ¿verdad?, puso en su corazón ayudarlos a ellos para que fueran librados de los enemigos. Y ella recibió una promesa que no fue solamente para ella, sino para su familia, porque ella lo que hizo, ¿verdad?, fue compartir con la familia lo que iba a suceder, cómo iba a llegar ese pueblo, ¿verdad?, a hacer la guerra para tomar esa ciudad, esas tierras que Dios había prometido a sus hijos, a su pueblo, a Israel. Y es increíble, ¿no? O sea, ¿qué vio Dios en esta mujer? ¿Qué tenía esa mujer, ¿verdad?, para haber recibido tan gran salvación? Y así fue como Dios llegó a nuestras vidas. No teníamos nada que ofrecer, como dice el canto, no tengo nada para ofrecerte, nada que darte, ¿verdad? Y Él se fijó en nosotros. Y no solamente la Biblia menciona el caso del carcelero, ¿verdad?, que ahí es donde se menciona esta palabra de creer en el Señor Jesucristo, y cómo habla ahí en Hechos 16:14, dice en Hechos 16:14, y el Señor Hechos 16:31, el carcelero le preguntó a los siervos del Señor: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y en el verso 34 dice: y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vean nada más, ¿verdad?, qué tremendo. Ese día el carcelero oyó la palabra y recibió al Señor. Él creyó en el Señor y los llevó de inmediato a su casa. Llevó esa palabra a su casa, y en su casa su familia recibió, creyó. Dice que todos se regocijaron en haber creído a Dios. Amén. Vean qué bello, qué glorioso, cómo se cumple la palabra. También más adelante hay un verso que mencioné hace un momento, que dice en Hechos 11:14. ¿Recuerdan la historia de Cornelio? El centurión Cornelio, ese hombre, ¿verdad?, que era un hombre que buscaba a Dios. No lo conocía, pero él buscaba de Dios, oraba a Dios, y Dios escuchó sus oraciones, él vio sus limosnas, él vio como el corazón de ese hombre, ¿verdad? Y entonces le mandó a Pedro para que conociera de él. Y cuando Dios le dio instrucciones a Cornelio
¿verdad? Para que mandara a traer a Pedro para que le hablara de él, le dijo ahí en Hechos 11:14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Dios le estaba diciendo a Cornelio que trajera a Pedro, porque él le iba a hablar palabras por las cuales serías salvo, tú y toda tu casa. Así le dijo a Cornelio, tú y toda tu casa. Y cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, ya Cornelio tenía ahí a la familia y a los allegados, a los amigos, o sea, a través de ese hombre, de Cornelio, que creyó en Dios, ¿verdad? Fue que la demás familia conoció también. Ve qué importante eres tú para Dios. Eres muy importante. Y esperemos, ¿verdad?, que si no lo hemos hecho, comencemos a hacer esa tarea de hablar esa palabra a la familia. Hablemos la palabra. Compartamos. No importa que nos rechacen al principio, que nos den el avión o que se enojen con nosotros. Tú no te desanimes, porque esa palabra finalmente va a obrar y se va a cumplir la bendición de Dios, la promesa de Dios. Tenemos también ahí el caso de una mujer llamada Lidia. En Hechos 16:14 dice, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿De quién? De Lidia. Ahí estaba Pablo compartiendo la palabra. En ese lugar estaba Pablo compartiendo y llegó Lidia. Y se sentó ahí con las demás mujeres. Dice que era el tiempo de la oración. Y Dios abrió su corazón de ella. Dios tenía un propósito. Él la llevó hasta ese lugar. Y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, dice ahí, y cuando fue bautizada y su familia, dice que Lidia dice que no los dejaron que se fueran, que los hicieron que se quedaran en su casa porque querían que seguir escuchando esa palabra, esa enseñanza. Pero fíjate lo que dice ahí, sí, fue bautizada Lidia y su familia. Y toda esa palabra que estaban recibiendo, con la cual estaban siendo instruidos, esa palabra iba a ser para que ella pudiera, ¿verdad?, seguir compartiéndoles a otros. ¿Te recuerdas cuando conociste del Señor y que oíste por primera vez la palabra? Cuando pusiste atención, fue el Espíritu de Dios, ¿verdad?, el que comenzó a hablar a tu espíritu. Fue el Espíritu de Dios el que te convenció. Y entonces tú recibiste esa palabra con gran gozo, con gran alegría, y querías, ¿verdad?, y quieres seguir escuchando de ella. Si no, no estarías ahorita aquí. Si estás aquí ahorita conectado, es porque tú quieres estar escuchando más de esta palabra. Pero recuerda que estas palabras no solamente son para ti, para que te bendigan y te hagan feliz y te traigan gozo y te traigan paz. No, estas palabras que tú estás recibiendo hoy son para que tú las lleves a tu casa. Porque Dios quiere, ¿verdad?, a tu familia también dentro de su pueblo, porque Dios ama a tu familia. Dios la ama. Qué bueno es saber, ¿verdad?, que Dios ama no solamente a ti que estás ahorita escuchando, sino a tu familia que está ahí está en casa, pero no está contigo, no está escuchando este mensaje. Pero Dios ya puso sus ojos en tu hogar, en tu casa,
ahí tiene puesta su mirada para salvarlos, para salvarlos. Y así podemos ver más casos de cómo, ¿verdad?, Dios llegó a la vida de una persona y a través de esa persona también atrajo a toda la familia. Pero, y vemos, ¿no?, que de los personajes que les mencioné, pues no son personajes que, digamos, no todos eran muy estudiosos, ¿verdad? O personas que se dedicaran a estar estudiando la Biblia. No eran como Pablo, no, eran personas comunes y corrientes como cada uno de los que estamos ahorita escuchando. Sí, Lidia era una comerciante, dice que era una vendedora de púrpura. Ajá. Y Cornelio, ¿verdad? También era un centurión. Podemos ver que el carcelero, el que estaba ahí, ¿verdad?, al cuidado de los presos. Y como habla también menciona también ahí a Crispo en Hechos 18:8, menciona el nombre de Crispo, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Gente de diferentes ámbitos sociales, ¿verdad? No tiene nada que ver quién y cómo seamos, de dónde vengamos, nuestro origen, no. Dios ha puesto sus ojos en nosotros y eso es más que suficiente. Eres útil en sus manos. No mires a que digas, no, es que yo no sé, yo apenas estoy conociendo, o yo no sé mucho, o yo que me cuesta trabajo hablar con ellos. No, Dios va a usar tu vida. Tú eres instrumento en sus manos hermosas, en sus manos amorosas, en sus manos poderosas. Tú eres su instrumento. Tú eres útil para Él, para que a través de ti, ¿verdad?, ese esposo que vive lejos, ese esposo que tiene alguna adicción de alcoholismo o de drogas, o una persona violenta, no sé cuál sea el caso en tu casa, ese hijo que vive lejos, esa hija rebelde, ¿sí? Tú eres el instrumento que Dios ha puesto ahí para alcanzarlos a ellos. Dios les ama. Y bueno, muchas veces no tenemos que estar hablándoles mucho, porque si entendemos, ¿verdad? Si el mismo Señor Jesús tuvo problemas con sus hermanos, ¿verdad? Y él mismo dijo que ninguno es profeta en su tierra. Cuesta trabajo hablarle a la familia. ¿Por qué? Porque nos conocen. Saben cómo somos, quiénes somos, de dónde venimos, cómo éramos antes. Y entonces cuando queremos hablarles, pues dicen, ¿y tú qué me vienes a mí a decir, verdad? Porque no entienden, no saben lo que ha pasado. Pero, muchas veces no tenemos que estar hablándoles todo el tiempo, sino que nuestro testimonio, ¿verdad?, es una de las maneras en que podemos llevar a la tarea, hacer esta tarea. Sí, con nuestro testimonio, con lo que ellos van a ir viendo, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Así lo menciona también ahí en Pablo, ¿verdad?, que la mujer, ¿verdad?, dice que por el testimonio de la mujer, el esposo, ¿verdad?, puede ser alcanzado. Ese esposo que no es del pueblo de Dios, pero cuando vea lo que Dios está haciendo en esa mujer, ¿verdad?, se va a sorprender y va a decir, ¿qué está pasando? Y entonces nuestro testimonio es muy importante. Cómo nos conducimos dentro del hogar, de la familia, cómo nos expresamos, ¿verdad?, cómo actuamos. Cuando nos ven que oramos, que leemos la escritura, todas esas cosas van a ir captando la atención de nuestra familia.
y Dios va a ir tocando sus corazones, ¿sí? Otra manera en la que tú puedes hacer esta tarea, ¿sí? Es, bueno, compartiéndoles lo que tú vas aprendiendo, ¿verdad? Que les puedas mencionar, ¿qué crees que hoy escuché? Nos enseñaron esto, o leí en la Biblia que dice esto. Sobre todo, ¿verdad? Cuando hay ciertas situaciones en la casa que están sucediendo cosas y que Dios trae una palabra a ti, te la recuerda en ese momento, y que tú puedas compartirla, ¿verdad? A tu hermano, a tu mamá, a tu papá, o a tu hija, a tu hijo, y decirle, mira, hijo, Dios dice esto. Qué importante es que nosotros instruyamos como padres, como madres a nuestros hijos, y más cuando son pequeños, cuando son pequeñitos, es cuando esos niños son esas esponjitas que reciben todo lo que, ¿verdad?, estamos instruyendo, enseñando, todo lo que están viendo en la casa. Los hijos lo están recibiendo y van a formar parte, ¿verdad?, de su carácter, de su temperamento, todo lo que ellos vayan, ¿verdad?, viendo en casa. Por eso, tú que eres mamá joven, que tienes hijos pequeñitos, no te esperes a que tus hijos crezcan para querer hablarles de la palabra. No hagas eso. Porque si tus hijos comienzan a crecer y a entrar a la adolescencia, qué difícil va a ser que te escuchen. Qué difícil. Por eso el momento ideal es cuando los hijos son pequeños. Dios quiere que instruyamos a los niños, les enseñemos a los niños. Y dice que instruye al niño en su carrera, y aun cuando sea viejo no se va a apartar del camino. No se va a apartar. Entonces, a los niños pequeños ahorita es un buen tiempo para hablarles de Dios, para presentarles a Dios, para decirles quién es Dios, cuánto los ama, que aprendan a respetarlo y que sepan que nunca van a estar solos, que Él siempre va a caminar con ellos. Y le doy gracias a Dios, o sea, hablando de cómo Dios, ¿verdad?, no solamente nos está viendo a nosotros cuando llega a nuestras vidas, sino a toda la familia. Y yo reflexionaba en esto, cómo el Señor, ¿verdad?, a mí me permitió conocerlo hace ya miles de años, no tanto, pero era yo joven cuando yo conocí al Señor, y cuando Él me salvó, no solamente, ¿verdad?, me salvó a mí, sino que Él ya estaba viendo a esos 6 hijos que me iba a dar. Él ya los tenía en su plan. Por eso así se llama este tema, el plan de Dios para la familia. Dios ya tenía a mis 6 hijos en sus planes, y por eso yo te digo que a los niños hay que instruirlos desde pequeñitos, porque esa fue una de mis tareas cuando ellos eran bebés, desde bebés. Desde bebés yo les hablaba la palabra, los arrullaba con coros, ¿verdad? Les cantaba, les hablaba cuando estaban enfermos, les hablábamos la palabra. Sí, ellos crecieron escuchando el mensaje de Dios, las palabras de Dios, los consejos de Dios. Yo recuerdo mucho en una ocasión que uno de mis hijos mayores, durante la noche, yo me levanté y ha de haber tenido por entonces unos 10, 11 años, no recuerdo, pero era chico. Y yo salí en la noche, me levanté, y cuando pasé por la recámara, lo escuché que estaba diciendo: ciertamente Él llevó todas mis enfermedades. Él había aprendido a hablar la palabra, y en ese momento él se sentía enfermo, pero no nos llamó, no nos fue a buscar. Él ya estaba ahí, así en su cama. En ese momento que él se sentía enfermo, estaba diciéndose a él la palabra.
por eso te digo, qué importante es, mamita, tú que eres joven, papá, que tiene niños pequeños. No hay mejor herencia que tú puedas darles a tus hijos que instruirlos en el conocimiento de Dios. Tus hijos son parte de su plan para tu familia. Así que hay que hacer la tarea. Entonces ya dijimos que una manera en la que nosotros podemos, ¿verdad? Ir haciendo nuestro trabajo, ¿no?, con nuestra familia es, primeramente, ¿verdad?, con nuestro testimonio. Segundo, compartiéndoles, ¿verdad?, hablándoles lo que nosotros hemos aprendido, enseñándoles, y también amonestándoles. Si vemos que hay cosas que están haciendo que están fuera de, ¿verdad?, de lo que Dios quiere, pues hay que amonestarles en el amor de Dios, con amor, con amor, con amor. ¿Sí? Nunca los condenemos. Con amor hay que hablarles, porque con amor, ¿verdad?, esa palabra va a obrar en ellos. Así que, y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar intercediendo por cada uno de los miembros de nuestra familia. Delante de Dios, estar levantando ahí un vallado alrededor de nuestro hogar, de nuestra familia, ¿verdad? Intercediendo cada día por ellos, poniéndonos en las manos de Dios, para que su propósito que Él tiene para ellos se cumpla. Y no dejar de hacerlo. No te canses de hacerlo, no te desesperes, no porque veas que las cosas son difíciles y que tu hijo, tu hija, o sea, tu hermano, tu padre, tu madre siguen igual, no hay cambios, pasa el tiempo y no pasa nada, y te desalientes y dejes de orar por ellos. No lo hagas, no dejes de interceder. Así como Abraham en aquella ocasión, ¿verdad?, estuvo ahí rogando a Dios por Sodoma, y no era precisamente por Sodoma, sino por su sobrino que vivía allí. Él estaba rogándole a Dios por ese lugar. Si hubiera tan solo 1, 2, 3, pero su oración fue tan intensa, o sea, yo creo que en un momento hasta pesada, ¿verdad? Porque fue tan insistente, hasta que él quedó tranquilo, ¿verdad?, en que todo iba a estar bien, en que Dios iba a obrar ahí, en ese lugar, y que su sobrino iba a ser salvado de ese juicio tan terrible que Dios iba a ejecutar ahí sobre Sodoma y Gomorra. Pero Abraham no cesó de estar intercediendo y diciendo: Señor, y si no hubiera 40, y si no hubiera 30 y 25, y si fueran unos 5 los que creyeran. Y Dios le dijo: yo no voy a destruir esa ciudad por esos 10 justos. Entonces ahí ya Abraham se quedó tranquilo, pensando que su sobrino iba a estar bien, que su sobrino y su familia iba a ser salva. Así debe de ser nuestra intercesión por la familia. No debemos dejar, no debemos cesar, no debemos cansarnos de estar rogando y llevándolos delante del Señor cada día. Y en su tiempo vamos a ver ese milagro, ese gran milagro de ver a toda la familia a las plantas del Señor. Salva a nuestra familia. Y hay que hacerlo, mis hermanos, hay que hacerlo. No hay que dejar de hacerlo, porque el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. A veces
pensamos que este mensaje de la venida del Señor se ha estado repitiendo pues desde que el Señor, ¿verdad?, ascendió a los cielos y dio la promesa de que iba a volver. Se ha estado dando ese mensaje de su venida, y pues muchos ven que tarda y entonces mejor pues se dedican a otras cosas. Su tiempo y sus pensamientos y sus fuerzas las dedicamos a otras cosas, pero no debemos de cesar y de dejar de estar rogando por nuestra familia, para que cuando el Señor venga, también nuestra familia, ¿verdad?, sea levantada juntamente con nosotros. Amén. Amén. Entonces, tú eres un instrumento valioso en las manos de Dios. Tú eres muy útil para Él ahí en tu casa, ahí en medio de tu familia. Tú tienes un papel muy importante, una tarea muy de grande responsabilidad, ¿verdad?, para el Señor. Hagamos lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Hagamos nuestra tarea, aunque tengamos problemas con la familia, no importa. No importa que a veces hasta nos hagan llorar cuando vemos su rebeldía, o bueno, que hasta a veces nos dejan de hablar. No importa, porque recuerda que las palabras del Señor, cuando salen de nuestra boca hacia ellos, esas palabras no van a volver vacías, van a cumplir su propósito, Entonces no dejes de hablar, así como dice ahí en el profeta: te oigan o no te oigan, te escuchen, te dejen de escuchar, no importa, tú háblales, porque en su tiempo, ¿verdad?, vamos a ser recompensados cuando veamos ese gran milagro de ver a toda nuestra familia a los pies del Señor. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Voy a orar, pero por cada uno de los que están escuchando hoy esta transmisión. No voy a orar por tu familia, voy a orar por ti, para que el Señor te dé de su gracia, para que el Señor te dé de su valentía, te dé lo que tú necesitas en este momento, en estos momentos, en estos tiempos, para poder compartir a tu familia y a tus amigos cercanos, a la gente que tú amas, ¿verdad? Porque a veces no solamente es nuestra familia, tenemos, ¿verdad?, amigos cercanos a los cuales amamos y que también queremos, ¿verdad?, que sean salvos. Entonces, para que el Señor te dé ese arrojo, es para que donde quiera y en el momento, ¿verdad?, que el Señor lo permita, tú sueltes la palabra de bendición para ellos. Cierra tus ojos y vamos a orar. No te distraigas, no permitas que nada, ¿verdad?, te distraiga de este momento. Dios, muchas gracias te damos por esta palabra, Señor, que tú me has permitido escuchar. Así como abriste el corazón, Señor, de Lidia para que pusiera atención a la palabra, así hoy has abierto también, Señor, y hemos escuchado tu voz, y a través de la cual tú nos has dicho, Señor, cuán valiosos somos para ti, cuánto nos amas y cuánto amas, Señor, no solamente nuestra alma, sino el alma de nuestra familia, de cada uno de los integrantes de nuestra familia y de nuestros amigos. Gracias, Señor, gracias por tu amor,
Gracias por haberte fijado en mí, Señor. Gracias por haber puesto tu mirada en mí, por haberme traído a ti, a tus plantas, y ahora estamos en tus manos, Señor, y tú estás haciendo tu obra en nosotros. Tú nos has ido limpiando, nos has ido curando, nos has ido sanando, nos has ido liberando, has ido haciendo tu obra hermosa y perfecta en nuestras vidas, para que ahora, Señor, podamos dar de gracia lo que de gracia. Buenas noches, estamos aquí para pasar al tiempo de diezmos y ofrendas, ¿sí? Y para eso les voy a leer un pasaje que es en Primera de Crónicas. Y ahora, Señor, queremos ser esos vasos útiles en tus manos, Señor, a través de los cuales tú fluya tu palabra, fluya tu mensaje, fluya tu amor hacia las personas cercanas a nosotros. Señor, que podamos ser como tú, Señor, que la gente pueda verte a ti en nuestras vidas a través de nosotros, Señor, y que puedan oír tu voz a través de nuestros labios, que puedan verte a ti a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestra forma de conducirnos, de movernos, de ser, Señor, que puedan verte a ti, Señor. Que nuestra oración, Señor, siempre esté ahí para traer a la familia, Señor, a tus plantas, ahí al altar. Usa nuestras vidas, Señor. Quita de nosotros todo lo que pudiera ser un estorbo, Señor, para que no fluyamos, para que no hagamos la tarea. Quita todo estorbo de nuestra mente, porque eres tú a través de nosotros. Eres tú, Señor. Úsanos. Usa nuestras vidas, Señor, para bendecir a muchos. Gracias te doy por cada uno, Señor, de los oyentes, de los que han recibido. Usa sus vidas, Señor, para tu honra y para tu gloria. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos. Gracias a Dios, que Dios siga trabajando en tu corazón este mensaje, que Él hable directamente a ti, porque no hay como cuando Dios, ¿verdad?, habla directamente a nosotros. Ahí sí ya no podemos hacernos oídos sordos. Dios hablando directamente a nosotros, y Él nos va a tomar de la mano y nos va a ir guiando, nos va a ir llevando para que cumplamos con nuestro propósito y el plan de Dios con nuestra familia se cumpla. Que tengas bonita noche y que Dios te bendiga.